acerca de algún pecado, alguien se le ha acercado después del culto y le ha dicho, hermano, quiero hablar con usted, y le confiesa cuáles son sus pecados. El poder es el poder que tiene la palabra de Dios, número uno, para que las personas al escucharla adoren, para que al escucharla pidan perdón por sus pecados y sepan que el Señor les perdona. Después de la confesión, estamos viendo que, número uno, ellos adoraron a Dios después de la lectura. Número dos, confesaron sus pecados. Y ahora número tres, después de esa confesión y de celebrar el pacto con el Señor, en el nombre del pueblo, los levitas y otros líderes declararon delante del Señor esto. Nehemías 9:38 dice: a causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y si usted sigue leyendo, dice que el pueblo hizo un pacto para obedecer la ley, dice el verso 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Ellos hicieron un pacto bajo la dirección de estos líderes para tener una correcta reacción ante la palabra de Dios, y esa correcta reacción es obedecerla. Así que usted puede ser muy bueno con su memoria en entender los mensajes. Usted puede aprenderse los mensajes de memoria, pero si usted no los obedece, usted no tiene la actitud correcta hacia la Biblia. Usted podrá darle toda la atención, podrá leerla, pero si no la obedece, si no hace un pacto para obedecer la palabra de Dios, entonces usted no está tratando a la Biblia como debería tratarla. Así que, déjame le digo algo, quien desobedece de modo constante la palabra de Dios, y digo de modo constante y flagrante y como un transgresor. ¿Sí sabe lo que significa transgresor? Alguien que conoce la ley y aún así la traspasa, la viola. Alguien que desobedece de modo constante la palabra de Dios y flagrante y es un transgresor, da prueba que no tiene la vida eterna. Otra vez. Alguien que desobedece constante y flagrantemente la palabra de Dios da prueba de que no tiene la vida eterna. Los que constantemente obedecen la palabra dan testimonio de que Dios les ha dado vida eterna. Así que esta introducción es para que nosotros podamos entender cuál es la actitud correcta hacia la Biblia. No se trata de saberla completamente, hay que saber la Biblia. Se trata de obedecerla. No digo que esté mal conocerla de memoria, al contrario, hay que conocerla. Pero tenemos que obedecerla. Yo sé que hay muchos cristianos que saben que la Biblia dice que debemos evangelizar, pero no lo hacen. Sé que hay muchos cristianos que saben que la Biblia dice que deben diezmar, pero no lo hacen. Sé que muchos cristianos saben que la Biblia dice que debe ser fiel a la iglesia y no debe dejar de congregarse, pero no lo obedecen. No sirve de mucho que usted sepa la Biblia si no la va a obedecer, dice Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no oidores. La actitud correcta hacia la Biblia es obedecerla. Ahora vamos a analizar el texto del capítulo de Santiago, verso 22. Yo creo que no vamos a avanzar mucho hoy, pero lo importante es que usted se quede con esa idea, con esa enseñanza en su corazón. Usted necesita obedecer la Biblia. Qué bueno que la trate con respeto, qué bueno que esté atento a ella, pero necesita obedecerla. Dice Santiago 1:22, pero sed. La palabra sed significa, en el griego, ser continuamente o seguir esforzándose por ser hacedor
de la palabra de Dios. Ser continuamente, significa esforzarse continuamente por ser algo. Así que en este caso dice ser hacedores de la palabra. Lo que quiere decir es que un verdadero creyente no está interiormente satisfecho con solamente conocer la Biblia. Su conciencia y el llamado de la presencia del Espíritu Santo en su interior siguen convenciéndolo de sus errores hasta que llegue a ser obediente. Una persona que es cristiano quiere ser y continuamente sigue esforzándose por ser un hacedor de la palabra. Nunca está satisfecho con lo que ya sabe o con lo que hace, sino que quiere seguir cumpliendo y levantando el estándar para ser más como la palabra de Dios dice. Hay muchos cristianos que creen que cumplen la palabra de Dios, creen que cumplen con ir el domingo en la mañana y no se paran en la tarde, creen que están haciendo lo correcto, pero no están obedeciendo. Un creyente quiere ser, se esfuerza por seguir siendo hacedor de la palabra día tras día, se da cuenta de sus errores, los cambia día tras día para ser obediente. La Biblia dice sed, pero también dice hacedores, es decir, la palabra hacedores caracteriza el ser, el interior de una persona. Es decir, un hacedor es una persona que tiene mucha práctica en algún oficio. Alguien que hace algo, un hacedor de, no sé, cualquier oficio que usted tenga. Por ejemplo, si usted es carpintero, usted tiene una facilidad tremenda para hacer muebles o cosas con la madera. Así que usted se convierte en un hacedor, un practicante muy habilidoso de tal o cual oficio. Si usted es constructor, bueno, pues usted tiene una facilidad para hacer todo tipo de construcciones, y así podemos hablar de todos los ámbitos laborales. Pero si usted es un cristiano, usted debe ser un hacedor de la palabra. Por ejemplo, la Biblia nos dice que el cristiano, que es un hacedor de la palabra, subraya que esa es la naturaleza del cristiano. Es un hacedor. No es alguien que hace ocasionalmente la palabra. No es alguien que de manera temporal obedece. No, es alguien que es un hacedor, es una persona que está versada en ese asunto. Por ejemplo, yo estoy seguro que no es lo mismo hacer una reparación en la casa ocasionalmente a ser un constructor profesional. No es lo mismo enseñar ocasionalmente una clase de escuela dominical y otra muy diferente es tener el llamado de Dios a ser un predicador. Sí, porque te conviertes en un hacedor. Pero la Biblia dice que un cristiano es un hacedor, es un practicante asiduo de la Biblia. Hace la Biblia constantemente, no cuando está emocionado, no cuando solamente va a un campamento, sino que vive haciendo la palabra de Dios. Quiere hacerla, quiere vivirla, tiene el deseo de obedecerla porque es un hacedor de la palabra. Y luego dice, pero ustedes hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La palabra oidores se emplea para aquellos que se sientan pasivamente en un lugar y escuchan ya sea a un cantante o a un orador. Ese es un oidor. Es decir, un oyente, un oidor, es aquel que asiste, escucha, pero no se le puede pedir nada adicional. No hace nada adicional. En otras palabras, un oidor, un oyente, no se hace responsable por lo que escucha. Lógicamente, la mayoría en las iglesias son oyentes, miembros que de buena gana entran en enseñanza con la palabra, entran en contacto, con la enseñanza, con la predicación de la palabra, pero no tienen ningún interés en que ese conocimiento cambie sus vidas o sus conductas diarias. Qué triste que haya muchos miembros de iglesia que escuchan de buena gana la predicación, hasta felicitan al pastor por el mensaje, pero no están dispuestos a cambiar. No están dispuestos a que esa palabra transforme sus vidas. Aprovechan el privilegio de escuchar la palabra de Dios, pero no tienen deseo de obedecerla.
Tales personas son oidores y no hacedores. Piensan que pertenecen a Dios cuando en realidad no es así. La Biblia es muy clara en esto. La Biblia nos enseña en varios versos de la Biblia que la Biblia es para hacerse. Por ejemplo, 1 de Juan 3:10, ponga atención en la palabra o en la palabra practicar o en la palabra hacer. Dice 1 de Juan 3:10 de esta manera: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Escucha bien. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y dice 2 de Pedro 1:10 de esta manera: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La frase está en hacer, así que hay un énfasis muy marcado en hacer la palabra de Dios cuando alguien es creyente genuino. Por ejemplo, conocemos ese texto del apóstol Pablo en Romanos, más o menos él dice: porque no comprendo mi proceder, no comprendo lo que hago, pues no pongo por obra lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago, y si lo que no quiero, eso es lo que hago. Estoy de acuerdo en que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. Ahora sabemos ese texto. Pero Pablo dice: el querer el bien está en mí. El anhelo fundamental de un verdadero creyente es hacer la voluntad de Dios manifestada en su palabra. Aunque a veces hagamos cosas incorrectas, sí, pecamos, pero el deseo está ahí de agradar a Dios y de obedecer la palabra. El problema es cuando alguien dice que es cristiano y no tiene ningún deseo de obedecer la palabra. Dice que tiene a Cristo, que es miembro de una iglesia, no lo sé, y luego no tiene ningún deseo de obedecer la palabra de Dios. Así que la Biblia nos enseña que la Biblia, cuando vamos a ella con sinceridad y humildad, vas a ver el pecado que hay en ti y vas a ver a Cristo que perdona tus pecados y vas a tratar de vivir la Biblia de esta manera en tu vida. Dice la Biblia que el Señor le dijo a Josué, usted conoce el texto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Los hacedores de la palabra la ponen en práctica en su vida, disfrutan de la palabra en cada experiencia en su vida, la aplican a todas las verdades o a todas las situaciones en su vida. Un hacedor de la palabra pone en práctica la palabra en su trabajo, en su escuela, en su familia, en su matrimonio. Un hacedor de la palabra disfruta haciendo la palabra y la aplica a todas las situaciones de su vida. Así que hay 3 elementos que la Biblia nos enseña para obedecer la palabra, para ser hacedores de la palabra. ¿Cómo puedo hacer la palabra? ¿Cómo puedo ser un hacedor de la palabra? Bueno, la Biblia nos enseña cómo. Dice ahí en el versículo número 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, quiero decir esto aunque suene duro. Hay muchos que se están engañando al tratar de aplicar la palabra de Dios. La primera cosa para que usted pueda ser un hacedor de la palabra es que debe estar dispuesto a aplicar la palabra de Dios sin engaño en su vida, sin apariencia en su vida. Cualquier respuesta que usted tenga a la palabra de Dios que no sea una obediencia es autoengaño. Cualquier actitud que usted tenga en la Biblia que no sea obedecerla, usted se está engañando. Los que profesan ser cristianos y oyen la palabra sin obedecer, cometen un serio error espiritual, se engañan a sí mismos, son ilusos, profesan ser cristianos y no guardan la palabra. Bien, por ahí leí alguna vez una expresión que dice que los falsos cristianos son probadores de sermones, pero nunca han probado la gracia de Dios. Cualquier respuesta le